Hola, ¿cómo están? Un mes sin vernos ya, wow. No habíamos pasado tanto tiempo. Las 2 semanas reglamentarias de vacaciones que a veces tenemos, cosa rara en una congregación. Y bueno, no sé cuántos de ustedes se enteraron, pero tiene un buen pretexto, entre comillas, de que no habíamos estado por acá ninguno de nosotros. Y es que todos, algunos de los que predicamos, y no es que decir todos, los que estamos por acá, fuimos infectados por el bicho de moda, el SARS-CoV-2, que produce la grandiosa enfermedad del coronavirus, del COVID-19. Y algunos nos fue bien, algunos nos fue mal, pero ya estamos de regreso, gracias a Dios. Y no voy a hacer, esta predicación no va a ser un testimonio de cómo Dios me sanó, que claramente al poderme escuchar aquí, al poderme ver, es prueba fehaciente de que Dios lo hizo. Pero te voy a comentar de qué es lo que pasó. Una de tantas cosas que Dios me habló durante el proceso, de lo que sucedió, y tiene un porqué. Así que si esperas un testimonio de cómo Dios me sanó, no va a ser. Los demás a lo mejor ya van a tener la oportunidad de hacerlo, no sé si yo lo vaya a hacer. Todo depende de lo que Dios me esté poniendo. Y es que esto vino desde antes, no, lo que les voy a compartir el día de hoy no vino a raíz de esto, pero sí tiene mucho que ver un punto dentro de todo esto. Los demás harán lo propio, les digo, pero Dios me confirmó esta palabra en el momento más difícil. Y es que saben que me encanta darle los antecedentes de por qué voy a predicar esto. Y hace tiempo, no sé si recuerdan, hace más de un mes les compartía que Dios había estado poniendo en mi corazón algo interesante, y era de que estuviera tranquilo, que Él iba a estar conmigo en medio de la tormenta. No importara lo que pasara, solo confiara en Él. Y también les compartía de que pensamos que solo lo malo nos pasa a nosotros. A la gente buena le pasa todo lo malo, ¿no? Y los demás, pues, bien, gracias, ¿no? Y en la predicación que pasó hace tiempo llamada Dios no contesta, ya saben dónde la voy a poner, por acá, en los comentarios les voy a dejar la conferencia. Si quieren verla antes, pónganle pausa, vayan a verla y después regresan, o terminando, no importa el orden, pero les recomiendo que la vean para que comprendan un poquito más el contexto de lo que les estoy hablando. Dios me estaba poniendo en mi corazón el de que yo estoy contigo, y yo, gracias Dios. Y les comentaba de que me entró cierto temor porque no sabía qué iba a venir. Si iba a venir otra prueba, si era un recordatorio para dárselos a ustedes, o simplemente era una palabra que Dios quería que mantuviera en mi corazón. Ahora ya lo sé. Me estaba preparando para lo que iba a venir, un buen recordatorio. ¿No creen ustedes? Y a lo mejor entendí la parte en la que Dios iba a estar conmigo, pero no entendí bien todo. Había cosas que se tenían que afirmar y realmente la ocasión se dio y realmente se afirmaron muchas de esas cosas que tenía que ver. La primera cosa que podemos rescatar de la predicación que les estoy mencionando es de que aunque la predicación se llama Dios no contesta, lo primero que le dije, no, Dios siempre, siempre contesta. El problema es de que muchas veces nosotros no estamos poniendo atención, no estamos escuchando. Otro de los puntos de rescatar de esa predicación es de que a veces la respuesta que recibimos de parte de Dios no nos gusta. Y creo que esa es la mayoría de veces cuando nos frustramos, cuando nos pasa algo. La respuesta no nos gusta. Eso lleva a que se endurezca nuestro corazón. De hecho, ¿se acuerdan que les di 3 puntos de esa predicación que nos lleva a perder totalmente nuestra fe? Y eso es lo más triste, porque les comentaba en aquella ocasión de que no nos gusta la respuesta o no nos gusta que no nos conteste. Y eso hace que dudemos de Dios. ¿Y por qué vamos a estar dudando de Dios si algo no nos contesta? Hace tiempo de un predicador escuchaba una frase muy, muy certera, y es de que imagínense si nosotros le diéramos todo lo que quieren a nuestros hijos.
Y no necesita ser padre para entenderlo. Tenemos que llegar a una cierta madurez en la que podemos entender por qué los padres no le dan todo a sus hijos. Y imagínense si Dios contestara que sí a todas nuestras peticiones. Imagínense si ustedes como padres, o si viéramos a un padre complacer a su hijo en todo, decirle que sí a todo. ¿Cómo se criaría ese hijo? ¿Cómo sería ese hijo? Ya hemos visto en algunos ejemplos y los resultados no son buenos. Creas hijos de una manera horrible. Gente que no tiene sentido de lo que son las cosas, no tiene sentido de cómo se deben de ganar las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que recibir un no por respuesta no es agradable, pero a veces es lo que necesitamos. Y otra de las cosas que quiero rescatar de esa predicación es de que si Dios no hace lo que queremos, ¿estamos dispuestos a aceptarlo? Y es una pregunta fuerte, porque normalmente las predicaciones que nos gustan, las predicaciones que se llenan de vistas, de que la gente comparte y comenta, son aquellas con las que te dice, Dios te va a contestar tu petición, Dios te va a decir que sí, Dios te va a prosperar. Todas esas predicaciones están llenas de gente compartiendo y todo, y mírala, y oye, y Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios va a estar contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay veces que no se cumplen nuestros caprichos. Les había comentado también de amigos que por desgracia, por esta enfermedad, partieron con el Señor. Algunos no sé si partieron con el Señor, sinceramente. He perdido mucha gente cercana y querida por esta enfermedad. Cuando nos dieron la noticia y cuando empezamos a tener los síntomas, me entró cierta curiosidad por decir, ¿seré yo uno más de las encuestas? Como dato curioso para el gobierno de México, yo nunca tuve coronavirus, porque las pruebas que me hice salieron negativas. Pero créanme que sí la pasé, y la pasé muy mal con todo eso. Pero más allá de ser un número o no, era recordarme de que estaba en una situación muy delicada y qué iba a pasar. De hecho, el día de hoy me enteré que una de las pastoras de un lugar muy importante acaba de partir con el Señor también por esta enfermedad. Y noticias así tenemos por mayor. Pero nos enfocamos más en las de que Dios lo sanó, Dios lo sanó, Dios lo sanó, lo sanó. Pero en algún momento, como el ejemplo que les decía de esta pastora, Dios no contestó la oración. Sin embargo, se hizo la voluntad de Dios, y eso ténganlo por seguro. Y les comentaba de que si estamos dispuestos a aceptar un no. Y les comentaba en aquella ocasión un evento que pasó en la Biblia con los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que conocemos normalmente de sus amigos. Nabucodonosor, el rey que estaba en aquel entonces, había elegido una estatua y por ley se tenía que adorar. Y ellos no lo hacían, los acusaron de esto, lo llevaron ante el rey y dijeron, a ver, ¿cómo que ustedes, mis hombres de confianza, mis hombres más sabios, los hombres que deberían de ser los primeros en obedecer, no están haciendo esta ley? Dijeron, no nos vamos a inclinar ante nadie. ¿Por qué? Solamente ante Dios vamos a inclinar. El rey les dio una oportunidad para decirle, bueno, a lo mejor fue una equivocación, háganlo. Y quiero compartir esa cita con ustedes porque tiene mucho que ver con lo que hoy voy a comentarles. Vamos a Daniel 3, del 17 al 18. Dice lo siguiente: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Le subrayé ahí, pero aunque no lo hiciera. En aquella ocasión les dije con voz entrecortada, y otra vez me está pasando, de que yo quisiera tener la seguridad de ellos tres, de decir, Dios me puede salvar, ¿tiene el poder para hacerlo? Claro que sí, yo lo sé y lo creo, pero si no lo hiciera, aún así
no voy a rendirme a los caprichos. No voy a rendirme ante una ley que yo no creo. No voy a adorar a otro Dios. Y muchas veces, como les comentamos, estamos dispuestos a aceptar un no, una respuesta que no nos agrade. Estamos escuchando la voz de Dios, nos dice que no, pero no nos gusta la respuesta. Y la convicción de estos tres amigos, que todos conocemos la historia, lo que pasó y lo maravilloso que Dios los rescató, pero ellos tenían la convicción de seguir adorando a Dios pese a que no los salvara. Y eso es la parte que quiero centrarme hoy. Aunque no lo hiciera, Él puede hacerlo, pero si no lo hiciera, seguiría alabando a Dios, seguiría obedeciendo a Dios. Yo tuve una confrontación personal con todo esto desde aquel entonces, y más fuerte durante la enfermedad, porque la pregunta que se me hacía era para a mí mismo: ¿seré capaz de hacer yo esto? Si bien mi vida espiritual ha ido en aumento, gracias a Dios, después de años de desperdiciar y de no ponerme a cuentas con Dios, Dios ha sido bueno y me ha dado mucho alimento espiritual últimamente, y mi alma y mi espíritu se han fortalecido. Me hacía esta pregunta: ¿seré capaz yo de una situación tan complicada, tan difícil, de decir, y si no lo hiciera, no importa, yo seguiré alabando y bendiciendo el nombre de Dios? Y era una confrontación que me hacía, y que cuando vino a mí, me hizo un poquito tener miedo, entre comillas, porque decía: no estoy dispuesto a responder esta pregunta, y por eso me la estás haciendo, Dios. Me falta muchísimo para llegar al nivel de ellos, estos tres hombres. Y la parte que más que agüitarme me animó fue decirle: ellos tenían algo que yo no tengo, y es de que ellos en todo momento buscaban y adoraban a Dios. Y si bien yo he mejorado eso con el tiempo, tener mi devocional, llenarme de la palabra, leer la palabra, no lo hacía con tanto fervor como ellos lo hacían. No lo hago para cumplir nada, ni para tener el reto de 1000 y tantos días leyendo la Biblia ininterrumpidamente, pero lo hago en una manera muy limitada. El centro de mi vida no se ha vuelto eso. Y de estos tres amigos era en todo momento, no importara el tiempo, ellos lo hacían. No importara lo que estuviera pasando a su alrededor, ellos lo hacían. No importara que su vida estuviera en peligro, ellos lo hacían. ¿Y cuántos de nosotros, porque nos duele un dedo, ya no queremos ir a la oración? Porque, ay, no, es que hace frío, ya no queremos ir a la iglesia. Porque, ay, bueno, luego veo la repetición de la transmisión y no lo hacemos, porque tenemos cosas más importantes que hacer. Y esas confrontaciones son las que hacen, o te hacen crecer, o te hacen apartarte de Dios. Y me hizo también recordar que yo he recibido muchas bendiciones, y les he comentado varias, y estoy muy agradecido con Dios porque me ha prosperado. Les he contado de los milagros económicos que hemos tenido, de los milagros de todo lo sin tener nada que comer para el día de mañana. Alguien llega y me dijo: usa mi tarjeta y gasta lo que necesites. Gasta todo si quieres. Hemos recibido comida. Nuestra nevera, refrigerador, como le llaman en tu país, ha estado lleno siempre, y no tenemos ni idea cómo funciona eso. Hemos aplicado la de nuestro pastor, de que hemos ido al cajero y ponemos la cantidad a sacar sin ver siquiera si tenemos el saldo. Han pasado cosas maravillosas, y la confrontación fue de que: ¿y si yo no te hubiera hecho todo eso, seguirías alabando mi nombre? ¿Seguirías tan contento como lo estás ahorita? Buenas reflexiones y lecciones que tenía yo que aprender con todo eso. Y lo que venía diciéndome Dios: en medio de la tormenta, ¿verdaderamente creería que Dios está conmigo aunque naufragara mi barca? La barca en la que iba Pablo
naufragó. Y él sabía que en todo momento Dios estaba con él. Increíble, ¿no? De nuevo, confrontación tras confrontación, cosas que tenemos que aprender. Mi respuesta quisiera haber sido como los 3 amigos de que no importa, yo de todos modos te voy a servir. Me entristeció un poquito, pero después vino conforte, vino paz sobre mí. Y ahí es cuando te das cuenta de que es Dios el que te está confrontando y no es un ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque contesté, no lo sé, Señor. La verdad no sé. Quisiera tener la seguridad de estos 3 amigos. Pero lo que sí le dije a Dios es, cuando si llega el momento, ayúdame a poder ser como ellos. Ponme lo que sea necesario para yo poder responder, no importa. Yo sigo adorándote a ti, Señor. Y pues no sé si me tomó la palabra muy en serio. Y vino una prueba muy interesante, ¿no? ¿Qué haces cuando estás confrontando por algo así? ¿Qué respondes? Y siempre les he dado un tip. Y no me canso de decirlo y se los voy a seguir diciendo hasta el cansancio. Vayan a la presencia de Dios. Lean la palabra, aliméntense. Escuchen la palabra de Dios. Queremos que Dios nos hable audiblemente, lo puede hacer, pero tenemos muchos recursos. No esperemos nada más uno. Dios te puede hablar por medio de todos. Por ahí alguien decía de que si Dios te puede hablar por medio de una película de Peter Pan, estás del otro lado. A mí me ha hablado por películas de los Avengers, de dinosaurios, imagínense, cosas que ni siquiera existen, que son ficción. Pero Dios aprovecha el momento y me dice, hey, esto, hey, ¿te acuerdas de lo que leíste hace poco en la Biblia? Mira. Y wow. Y después de yo hacer esto, no se habló más del tema. Dios no me sacó nada más. Y yo tampoco me acongojé, y es lo que les digo, es cuando te das cuenta de que viene de Dios y no es un ataque del enemigo. Porque trajo paz a mi alma, es decir, wow, necesito buscar más de Dios, necesito estudiar más, necesito meterme más en la presencia de Dios. Vino esta enfermedad y pasó esto. Un breve testimonio, recordatorio, reseña de lo que nos pasó. Fuimos a la clínica del Seguro Social. No tenemos, por desgracia o por fortuna, no lo sé, un seguro de gastos médicos mayores. No hemos tenido el capital para poder hacer eso y tuvimos que ir a la Seguridad Social. Y como vimos muchísimas de aquellas cosas que se comentan en la televisión, entre risa y risa, entre crítica y crítica al gobierno, hay muchas carencias. Tenemos que pasar por cosas, largas filas, esperar, gente que no está capacitada para poder recibirte y todo eso. También algo que me dolió mucho y que sentí muy fuerte fue ver la frustración de muchos médicos muy buenos, con muy buen corazón, de no poder hacer nada por nosotros porque no había los recursos. De estar recetando el medicamento que necesitábamos y pedirnos que lo compráramos nosotros porque no hay abastecimiento. Me di cuenta de cuánta carencia hay, de cuánta necesidad hay. Pero también me di cuenta de toda la gente que está yendo ahí con una esperanza y no la está recibiendo. Y no es de que ellos les puedan dar la esperanza, pero me di cuenta de que nos falta mucho por trabajar. Nos falta mucho por hacer. Mucho por compartir. Y me di cuenta también de que de nada servía enojarme y criticar al gobierno si yo no estaba haciendo algo. Pero estuvo por ahí. Y siéndote sincero, no nos ayudó en nada lo que nos dieron de medicamento ahí. Y no la pasé nada bien porque la fiebre que yo tenía, por más que el medicamento me estuviera ayudando, pasaba periodos muy feos. De hecho, me daba miedo cada vez que venía la toma del medicamento porque yo sabía que me iba a poner mal. Como relojito, cada que me tocaba eso me ponía mal. Y estuve así por varios días. Y dentro de todo esto vino a mí enojo.
Enojo por ver esa situación y decir, wow, cuánta gente necesita este apoyo. Pero más el enojo por no poder hacer nada, por no poder decir nada, por muchas cosas. Vino frustración a mí también. ¿Por qué? Porque no había respuesta a mi oración. Yo le decía, Dios, sáname de esto, ayúdame a que esto pase. Sé que somos apoyo para mucha gente y el estar así no ayuda a esas personas. ¿Quién las va a ayudar dentro de mí? Dentro de mi frustración me pude dar cuenta de que mi ego estaba siendo machacado. ¿Por qué? Porque yo he tenido la oportunidad, el privilegio de orar por otras personas y ver que sanan. He podido ver milagros suceder delante de mí, increíbles, en el momento. De martes a sábado, en la oración de Ministerio de Visión Internacional, que por cierto, aquí le está apareciendo los datos para que se conecten y estén con nosotros. He oído de milagros y he podido ver muchísimas cosas muy, muy increíbles. Y decir, ¿por qué no está pasando en nuestra familia? En la gente que fuimos afectados. ¿Por qué no está sucediendo? Por un descuido, por una falla de nosotros. Y decir, por eso tenemos que sufrir todo esto. En ese momento yo no sabía si iba a estar el día de mañana porque estuvo muy fuerte el asunto. Y preguntarme por qué, y entró mi frustración. Y me di cuenta de que mi ego era el que estaba saliendo. Y dije, wow, el Espíritu de Dios vino sobre mí y pude encontrar paz. Y aquí es donde muchos dirían, ay, entonces vino el milagro y te sanaste y bla, 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 bla. No, los síntomas siguieron, de hecho, empeoraron. Pero ya encontré paz delante de Dios. Y ya no me importaba lo que estaba pasando y simplemente me puse en manos de Dios. Y por primera vez, aquel ego que tenía inflado se apagó y dije, estoy en tus manos, Dios. Si quieres, dime que va a venir. Si no, no. Pero yo voy a estar contigo. Voy a agarrarme de esa promesa que me hiciste, que me habías dicho antes, de que tú ibas a estar conmigo en todo este momento. Y yo lo creo. Aunque todo esté dentro de mi alrededor diciéndome, a lo mejor no amaneces mañana. Yo voy a confiar en esa palabra que me dijiste. No me aferré, ni me puse a declarar, ni arrebaté, ni nada de que mi sanidad iba a venir. No. Simplemente dije, yo estoy contigo porque tú así me lo dijiste. Y Dios estuvo conmigo durante todo ese tiempo. No me dejó. Eso te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque Él me lo prometió. Y recordando una frase de esa prédica que te di, dice lo siguiente: el desánimo se concentra en lo difícil de la situación, pero la alabanza se concentra en lo que Dios puede hacer. El desánimo se concentra en la difícil de la situación, pero la alabanza se concentra en lo que Dios puede hacer. ¿Y qué creen que hice? Alabar a Dios. Por primera vez disfruté aquellas listas enormes que hace Canción Producciones en su canal. Te lo recomiendo. De canciones que no sé quién las oirá. De 10 horas. Y la ponía y era lo que escuchaba. No podía cantar porque con trabajos podía hablar. Por la situación grave de la falta de oxígeno. Apenas tarareaba, no podía entonarlas. No tenía ánimo de agarrar una guitarra, irme al piano ni nada, porque no tenía ni las fuerzas para preparar todo eso. Vivimos en una casita chiquita y preparar eso es mover mesas, mover cosas, y la verdad no tenía ni fuerzas ni ánimos. Pero agarré eso, cosas que no hago muy seguido yo, y lo puse y me puse a alabar a Dios. Y dentro de esa alabanza vino una pregunta de parte de Dios, directa, sin indirectas ni nada, que decía, ¿y si yo no te sanara? No contesté. Me dio miedo contestar.
por aquello que les había contado anteriormente, de que yo respondería lo mismo que estos 3 amigos que hablábamos. ¿Y si no te sanara? Y de repente vino una palabra de parte de mi esposa interesante. ¿Por qué? Porque la situación estaba complicando no solo conmigo, también con mis suegros. Y obviamente a ella le dolía. Yo, como saben, tengo una perspectiva diferente de ciertas cosas, pero entendía el dolor de mi esposa. Y me dijo, me gustaría ver la muerte como tú la ves, porque la situación no se veía que mejorara, al contrario. Y yo dije, wow. Y me di cuenta en ese momento de que, si bien yo no le tengo miedo a la muerte, ¿te acuerdas de mi filosofía de vida? Te la recuerdo. Un hijo de Dios debe de estar preparado para 3 cosas siempre: para predicar la palabra, para compartir el mensaje de salvación y para morir. Y desde hace años estoy preparado para morir. Les digo, no, mi miedo no era morirme. Lo peor de todo era que mi miedo era mi frustración, mi ego de que el que ora, el que predica y todo está en esta situación, el que conforta, el que da palabra de aliento, miren cómo está. Qué feo, ¿no? Yo sabía dónde me iba a ir, pero cuando mi esposa me dijo, ¿de qué me sirve vivir bajo esta filosofía de vida y hacerlo si tienes un ego infladísimo, mijo? A lo mejor no se notaba, pero estaba pasando. ¿Por qué estás así? Y era mi ego el que estaba haciendo. Dije, wow. En ese momento que mi esposa me dijo, algo tiene que pasar con todo esto. No sé si voy a estar mañana, como dice la canción, yo no sé mañana, pero sí sabía que iba a estar con Dios, vivo o ya en su presencia. Y dije, no, vamos a cambiar esto. Y seguí alabando a Dios. De hecho, en mi peor momento, en el de que ya no sabía qué estaba pasando ni qué iba a hacer, me sentía débil por la fiebre y todo. Mi esposa tratando de aplacar la fiebre con agua y trapo frío. En ese momento estuvimos alabando a Dios. No sabíamos qué iba a pasar. Recursos para ir con un doctor particular, pues no los hay. Un amigo que pasó por esto me decía que no te vayan a internar en el seguro. Y yo le decía, pues no. Pero dentro de mí decía, pero pues es que tú tienes para pagarlo. Gracias a Dios te ha bendecido para tener un doctor particular y comprar todos esos medicamentos caros. Yo no lo tengo. Y no es de que Dios no podía hacerlo, confiaba en Él, pero muchas cosas venían a mi mente. Pero de nuevo, la pregunta de Dios, ¿y si no te sano? Y decía, wow. Y en ese momento entendí todo. En ese momento dije, wow. Y entendí la parte que Jesús nos enseñó en el momento en el que iba a la cruz. De decir, mi deseo, Señor, es esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento puse mi deseo delante de Dios. Yo me quiero sanar, Señor. Quiero continuar con la obra que tú me diste. Y en ese momento estaba frustrado también por otras cosas. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible de que porque una persona se enferme no se puedan publicar las predicaciones? ¿Cómo es posible de que no existan más personas? Curiosamente, las 3 personas que más predicamos en esta congregación estábamos enfermos y no podíamos hacer nada. Y Dios me recordó, hay más personas que lo quieren hacer, pero necesitas trabajar en ello. Y de hecho, la próxima semana van a descubrir a una de esas lindas personas que están dispuestas a hacer a un lado muchas cosas con tal de compartir la palabra. Gracias a Dios ya tenemos eso.
Y me frustré porque digo, es que no hay quien edite, no hay quien retransmita, no hay nadie que nada. Y me puse muchas cosas. Pero entendí que la voluntad de Dios en ese momento no era de que se pasara o se compartiera una predicación o una retransmisión, sino era trabajar con las personas que estamos al frente de la congregación y con la congregación y con quién sabe cuánta gente más que esté oyendo este mensaje o que haya oído nuestra situación. Y continúa alabando a Dios. Y vino a mi nombre una canción, el nombre de una canción, que siéndoles muy sinceros, no me gusta. De hecho, creo que es una de las peores canciones de este autor. Perdón, Marcos Witt, yo sé que estás escuchando esto, pero no, esa canción no es de tus mejores. Pero también me di cuenta de que cuando una persona como este autor, Marcos Witt, hace una canción, no es para que le guste a Samson, no es para que le guste a la gente, no es para que sea un éxito en ventas. Es para bendecir a la gente, pero sobre todo para alabar a Dios. Y lo hizo. Siéndote sincero, esa canción solamente la escuché una vez viendo el concierto. Y lo que me quedó muy marcado es el testimonio que da antes de esta canción. De por qué la escribió y todo. Y entonces me llamó mucho la atención. Y busqué esta canción porque no sabía ni lo que decía. Solamente se me acordaba que decía el título de esta conferencia, que es Sigue siendo Dios. Y en una noche que no podía dormir por todo este rollo y que me faltaba oxígeno y que tenía el oxígeno puesto, prendí la tele y me puse a buscar la canción y la busqué. Me puse a analizar la letra y dije, wow, me identifiqué totalmente. Y me di cuenta de que no es de que te guste o no la canción, sino el mensaje que Dios quiere transmitir por medio de esta canción de esta persona. Lo entendí muy, muy bien. De decir, ok, estoy en la peor situación, no he recibido respuesta a mi petición, pero tú sigues siendo Dios. En ese momento todo cambió para mí. Y comencé a seguir alabando, pero ahora creyendo totalmente lo que yo decía alabando. Dios a lo mejor no me iba a contestar. Yo a lo mejor no la iba a librar, pero Él seguía siendo Dios. No se ocurrieron las cosas como yo quería, pero Él seguía siendo Dios. El Dios poderoso y omnipotente que predica y predicaré hasta el último día de mi vida. El que cada clase digo y repito de que no hay más cosa más grande que Dios. Él sigue siendo Dios. Y es aquí donde te pregunto, si no le viene la respuesta que quieres, ¿Dios deja de ser lo que es? No. Pero muchas veces nosotros actuamos como si así fuera. Ay, no me contestó. Para Dios, ¿qué es? Valiente de Dios. No. Dios sigue siendo Dios. Aunque no responda. Y créanme que entendí perfectamente el mensaje que quiso darnos Jesús cuando dijo, no se haga tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, perdón, sino la tuya. El único hombre que podía apelar y podía pedir lo que quisiera y que Dios inmediatamente se lo iba a dar, porque no tenía pecado en él. No se atrevió a pedir, a declarar, a reclamar, a exigir, a mandar a Dios. Dijo que no se haga mi voluntad, sino de la tuya. ¿Quién soy yo para exigirle o pedirle o reclamarle algo a Dios? Como les comenté, no sabía qué iba a pasar de mí. Sabía que Dios podía salvarme de tronar de dedos, pero si no lo hacía,
En ese momento mi convicción ya era, sigue siendo Dios. Tu voluntad sobre la mía. Y en ese momento cambió todo. Y aquí vendría la parte bonita y me empecé a sanar y todo mi cuerpo, no. Aún tengo secuelas, esta tos que escucha. El que ya no tenga cachetes, dicen por ahí mi cuñada. Son secuelas de todo eso. También me recordó Dios algo muy interesante. Porque uno de los doctores que me estaba atendiendo, y esto lo comenté en una clase hace un momento con mis alumnos, si están viendo esto, hola, hagan su tarea. De que Dios perdona y olvida todo nuestro pasado. Pero a veces quedan consecuencias, secuelas, de las que nadie es culpable más que nosotros. Y si bien Dios podría sanarnos y quitárnoslo, a veces no es de que no pueda, sino de que nosotros debemos de entender esas consecuencias. ¿Por qué? Como le decía, una doctora me estaba revisando y me preguntó, ¿fumas? Le digo, no. La siguiente pregunta fue, ¿fumaste? Y yo, sí. ¿Y qué tanto fumaste? Cuando le dije, me dijo, no, con razón. Tus pulmones están dañados. El daño de un fumador es irreversible. No puedes hacer nada contra eso. Pocas palabras y resumiéndole todo lo que me dijo. Si yo no hubiera fumado, entonces esta lo hubiera pasado mucho mejor. Mis pulmones no hubieran salido tan afectados. Una consecuencia que pensaba yo que no iba a pasar nada. Y mira, ¿Dios puede restablecer mis pulmones como nuevo? Claro. Pero ¿y si no lo hace? De nuevo. Como les decía, este no es un testimonio de cómo Dios me sanó. No sé si lo vaya a hacer. Sino cómo Dios me ayudó a ver más allá de la prueba. Porque no es de que no sea importante y no es de que esté en contra de la gente que testifica esto. A lo mejor yo lo voy a hacer, no lo sé. Pero también tenemos que ver esta parte. Y si Dios no te contesta lo que tú quieres. Y es aquí donde te hago muchísimas preguntas. ¿Cómo estás viviendo tu vida como hijo de Dios? ¿Estás agarrando a Dios como tu genio de la lámpara? ¿De que le pides todo y que todo te conteste? Si no cumples tus caprichos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar como aquel niño berrinchudo? Por ahí alguien decía de que tú eres el papá cool hasta que le dices no a tu hijo. Y normalmente cuando le dices no es en el periodo de la adolescencia. ¿Por qué? Porque vienen cosas muy fuertes en esa etapa. Tú eres el papá maravilloso hasta que le dices que no o niegas un permiso. Le dices no puedo complacerte. Así somos con Dios, así estamos viviendo nuestra etapa como hijos de Dios. O estás con un Dios que es todopoderoso, pero que es soberano. De que su decisión la respetamos y confiamos totalmente en Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida como hijos de Dios? Una pregunta más, voy a estarle preguntando ahorita. ¿Dejarías de creer en Dios si no cumple tus caprichos? En esta pandemia he visto muchas oraciones por mucha gente que ya no está con nosotros. Y oraciones fuertes de gente grande, de multitudes orando. Hace poco les comentaba y por ahí busquen la predicación de cuando un compositor muy famoso y un hijo de Dios grande enfermó, llamado Julio Melgar. Y se volvió una controversia para muchos porque un pastor muy reconocido oró por él y le declaró sanidad y le dijo que él iba a ser sano. Y murió días después esta persona. Hemos visto ahorita con esto del COVID muchísimas muertes y oraciones no contestadas.
Pero no son contestadas porque Dios no las haya escuchado, sino porque primero está su voluntad antes que la nuestra. ¿Estamos aprendiendo eso? ¿Cuántas personas, por no haber recibido respuesta, siguen en el camino de Dios? Solamente siguen las que verdaderamente entienden el corazón de Dios. Y es por eso que te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿En las respuestas que tú quieres? ¿O están verdaderamente conforme al corazón de Dios? Y recordando otra predicación que exactamente fue hace un mes, te pregunto, ¿cambiarías lo que Dios te dio, lo que Dios tiene para ti, por un plato de lentejas? Si no lo has visto, de nuevo ya sabes dónde pueden consultarla. Y es que el plato de lentejas te lo van a ofrecer en muchos lados. No, es que no saben orar, no, es que debes de orar así, no, es que debes de pedir, arrebatar, es que debes de bla, 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 bla. Y te vas siguiendo ese plato de lentejas, pero no te vas siguiendo la voluntad de Dios. Y es por eso que la Biblia advierte de cuidado con tu salvación. Porque te vas siguiendo el placer momentáneo y todo, pero no estás siguiendo a Dios. Porque si estuvieras siguiendo a Dios, lo seguirías a pese a que te diga que no. Y hoy sí te puedo decir con toda seguridad que no importa ya lo que venga. No importa si las promesas que Dios me hizo las veo o las va a ver alguien más. No sé si las voy a ver. Confío en esas promesas y sé que se van a cumplir. Pero no sé si las voy a ver. Tampoco Dios me ha aclarado eso. No sé si voy a recibir lo que estoy pidiendo. Para mí Dios sigue siendo Dios. Pase lo que pase. Espero que no tengas que pasar por una situación como esta o más difícil para entenderlo. Espero que realmente puedas ir en la presencia de Dios y descubrir su voluntad y descubrir cómo es Él. ¿Por qué nos pasa esto de que flaqueamos? Porque no estamos siendo llenos de la presencia de Dios como se debe. Ya lo decía Martin Luther King, hoy tengo un día muy ocupado y de muchos pendientes. Por eso dedicaré las primeras 3 horas del día para orar. Porque hay cosas más importantes. ¿Qué hacía Jesús? Se la pasaba orando en la presencia del Padre. ¿Qué hicieron todos esos personajes bíblicos que nos asombran? Ya lo vimos. La historia de estos 3 amigos, la historia de Daniel. ¿Qué hacían? Sobre todo, estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entendían el corazón del Padre. Y podían aceptar un no por respuesta. ¿Cómo estás tú? No saben el gusto que me da poder estar aquí parado frente a ustedes. Quisiera haber estado con otra palabra a lo mejor, pero de nuevo, no es lo que yo quiera, es lo que Dios quería decirte el día de hoy, por medio de mí. Dentro de 8 días vamos a escuchar, gracias a Dios, a otra persona. Les invito a que estén atentos y que escuchen el mensaje, porque es algo que Dios tiene para ti. Ya no por medio de nosotros, sino por medio de otra persona. Y espero en Dios y confío en Dios y que se añadan más personas para poder compartir lo que Dios está haciendo. 2020 podría haber sido calificado como un año fatal. De ti depende cómo lo vas a calificar. Muchos personajes bíblicos calificaban, daban el nombre a un lugar por cómo les había ido. Algunos les ponían tristeza, algunos les ponían alabanza, algunos les ponían amargo. ¿Cómo vas a calificar este 2020 tú? Yo te podría decir por todo lo que hemos pasado como un año fatal. Pero no, lo voy a calificar como el mejor año de mi vida.
porque pude conocer más el corazón de Dios. Y eso no tiene precio. Les digo, todavía hay secuelas de la enfermedad. Todavía no sabemos exactamente. En 3 meses me tengo que hacer una radiografía para ver cómo van mis pulmones. Sé que Dios puede sanarlos, pero no sé qué vaya a pasar. Todavía hay cuentas que saldar, porque esto trajo gastos. Sé que Dios me va a ayudar también, y si no, pues vamos a tener que machetearle. Y de aún así te puedo decir de que es el mejor año de mi vida, porque conocí más el corazón de Dios. ¿No quieres conocer tú más? Ya sabes qué hacer. Ve con el Padre. Y te digo, ojalá no tengas que pasar por todo esto, pero si vas a pasarlo, te digo lo mismo que Dios me dijo a mí antes de pasar por esto. Él va a estar contigo en todo momento. Y yo te puedo garantizar de que así va a ser, porque Dios cumple lo que promete. Él estuvo conmigo y está conmigo durante todo este tiempo. Pero ¿vas a tener la capacidad de darte cuenta de eso? ¿O vas a ver alrededor la tormenta y no te vas a dar cuenta que Jesús está contigo en el mismo problema? ¿Ok? Muchas gracias por sus oraciones. Muchas gracias porque sabemos que seguimos en sus oraciones. Y muchas gracias porque sé que pese a que de quien venga la palabra, sabes que viene de Dios y vas a obedecer y vas a atenderla. ¿Ok? Dios te bendiga. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado a las 8 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.